Hola amigos del mundo de las cadenas de bloques y de las criptomonedas, bienvenidos a Academia Blockchain. El día de hoy les tengo una invitada muy especial. Ella es Chief Scientist, criptógrafa en NIM Technologies y tiene un conocimiento vasto sobre temas de criptografía y sobre temas de privacidad. Entonces, bienvenida Claudia Díaz, bienvenida a nuestro canal. Muchas gracias, Alejandro. Es un gusto tenerte aquí. He escuchado muchas de tus conferencias. Les recomiendo mucho. Busquen Claudia Díaz en YouTube. Vean sus conferencias. Y, y bueno, queremos iniciar una conversación sobre la privacidad y el anonimato, ¿no? Entonces, comencemos por ahí. Claudia, cuéntanos qué es el anonimato para ti y por qué es importante. Sí, a ver, el anonimato en Internet, digamos que es una de las técnicas que tenemos para proteger la privacidad. En el sentido de que cuando estamos en el mundo real, muchas de las cosas que hacemos puede que no sean completamente anónimas porque estamos enseñando nuestra cara o a lo mejor las personas nos conocen como alguien del barrio, como un cliente habitual. Pero esa información, cuando tú vas a la tienda a comprar el pan, no se registra en ningún sitio en el mundo real. O sea, tú, digamos, eres capaz de tomar tus actividades diarias sin que eso se convierta en una especie de récord con las horas y los días y las actividades que has hecho, ¿no? En el mundo digital las cosas son muy diferentes porque esta información está disponible para muchas partes que son parte de la infraestructura de Internet. Entonces, cosas tan nimias pues como hacer nuestras compras, leer las noticias, hablar con amigos, que en el mundo físico, digamos, no son completamente anónimas, pero tampoco quedan registradas. Cuando nos movemos al mundo virtual, digamos que es muy fácil mantener datos, acumular datos de todas nuestras actividades y datos que son muy descriptivos de las cosas que hacemos. Es decir, exactamente cuál es nuestra localización, a qué horas hablamos con otras personas, cuántos mensajes nos enviamos en cada dirección, cuánto duran las conversaciones. Ujú, Cualquier actividad que hagamos es muy fácil recoger lo que se llaman metadatos, que ujú, son pues, la localización, el tiempo, la duración, las identidades de las entidades que están hablando, comunicándose y todo eso, ¿no? Entonces, el problema es que toda esa información que es tan fácil de recoger, porque los protocolos que tenemos digitales exponen esa información, exponen el tiempo en el que estamos tomando una comunicación, exponen quién se comunica con quién, exponen cuántos son los bytes que se están transfiriendo. Entonces es muy fácil acumular toda esta información y luego pues aplicar cosas como inteligencia artificial para sacar de ahí patrones, ujú, sacar perfiles que luego se explotan para lucro de entidades que no tienen nuestros mejores intereses en su agenda, digamos, ¿no? ujú, Eh, por supuesto está todo lo que es el ecosistema del digital advertising, o sea, lo que son toda la publicidad en Internet. Son los drivers, los principales promotores de toda esta recogida de datos y análisis de datos, porque muchos de esto se utiliza después pues, para ver qué anuncios enseñar a la gente para tratar de maximizar las ventas de lo ujú, que se quiera anunciar o promocionar. Eh, pero bueno, hemos visto en años, digamos, posteriores, más recientes, que esto se utiliza para cosas incluso más siniestras, que es manipular nuestro consumo económico, como es manipular pues, las opiniones políticas, manipular elecciones, con el caso, por ejemplo, de Cambridge Analytica, que se dedicaba a utilizar información recogida de Facebook, pues, los likes de la gente, de los amigos, de las historias que ven, los clics que hacen. Toda esa información se utilizó pues, para hacer perfiles psicológicos y luego darles anuncios políticos específicos que fuesen a cambiar su voto, que fuesen a hacerles no votar, desanimarlos con cosas específicas que sabes que a esta persona le pueden afectar, ¿no? O sea, es manipulación, ya no es solamente vigilancia y aprender cosas de las personas, sino que es pasar a la siguiente fase, que es utilizar lo que yo, si yo sé muchísimo sobre ti, yo puedo manipular tu comportamiento para que tú hagas cosas que a mí me benefician, sea comprar mis productos, o sea votar mi partido, o sea tomar acciones que me puedan beneficiar, sea cuales sean mis intenciones, ¿no? claro.
Entonces, si no queremos que el mundo digital se convierta en este nuevo mundo en el cual todo lo que hacemos es vigilable, todo lo que hacemos es explotable, todo lo que hacemos se graba para siempre, se analiza para siempre, es necesario proteger, digamos, la información que exponemos cuando hacemos cosas en Internet. El anonimato es una técnica básica para hacer eso. El anonimato te permite, por ejemplo, que cuando tú te comunicas con tus amigos, pues que tus amigos puedan saber quién eres tú, que es un mensaje de Alejandro, un email o un mensaje, pero ¿por qué tiene que haber terceras partes, terceras personas o terceras organizaciones que tengan que saber cuándo te comunicas con quién, ¿no? Entonces el anonimato te permite comunicarte con tus amigos, por ejemplo, sin que otras personas sepan quiénes son tus amigos y cuándo hablas, cuánto hablas o con qué patrones de comunicación. O, por ejemplo, cuando vas a visitar una página, imagínate, pues, por ejemplo, a lo mejor estás enfermo y quieres ver una página con médica, pues que hable de síntomas, de posibles enfermedades. No necesariamente tú no quieres exponer a personas que están operando la infraestructura de Internet o a la website médica propia, pues que tú tienes interés a lo mejor en una enfermedad concreta, ¿no? Tienes una preocupación con una enfermedad concreta. Entonces, el anonimato te permite acceder a información sin que nadie pueda ver a qué información estás accediendo y, por tanto, puedan sacar conclusiones de tu vida privada, de tus intereses, a través de ver a qué información accedes, por Sí, ejemplo, ¿no? sí. Y aquí hay gente que habla en términos diferentes de anonimato y de privacidad. Sí, Entonces, nos podrías conversar sobre cuáles son las diferencias entre anonimato y privacidad. sí. Ujú, A ver, desde mi punto de vista, la privacidad es algo mucho más amplio que el anonimato. ujú, El anonimato es algo mucho más enfocado, es una técnica más restrictiva que sirve para proteger la privacidad. La privacidad es más que el anonimato. Por ejemplo, la privacidad incluye el que cuando yo te doy información sobre mí, yo tenga un entendimiento claro de qué vas a hacer con esa información, con quién la vas a compartir, dónde la vas a guardar, de qué manera la vas a proteger, ¿no? Entonces, digamos que yo decido compartir información contigo, pero lo hago estando muy bien informada, lo hago con más protección de mi privacidad que si yo tengo que darte información sin saber quién eres o qué vas a hacer, ¿no? Entonces, en este caso, el anonimato no es parte de lo que estamos hablando, y sin embargo sí que hay un interés de privacidad, ¿no? La privacidad es también que tú puedas acceder, por ejemplo, muchos de las derechos que la Ley de Protección de Datos da a las personas, que tú puedas acceder a una organización y pedir saber qué datos sobre ti tienen, ujú, pedir que los borren, pedir que se corrijan datos que puedan estar equivocados. Esto también son cosas que tienen relación con la privacidad y que no tienen que ver con el anonimato. ya, Otros ejemplos son, por ejemplo, lo que se llama el the right to be forgotten, el derecho al olvido. Ha habido varios casos, en el caso de Google. Tú, por ejemplo, si tienes información de algo que pasó hace 20 años, pues que tuviste una multa por algo que pasó, y tú imagínate que cuando la gente busca tu nombre en Internet, en lugar de salir otras cosas que has hecho, sale esto de primero y, digamos, da una imagen de ti que no es adecuada y que además ni siquiera es cierta, porque a lo mejor se refiere a información que está muy vieja, que ya pues, son cosas que ya han pasado y tal, ¿no? Entonces, el tener el derecho a que información sobre ti no tenga esa visibilidad ujú, a través de la máquina de búsqueda de Google. sí, Entonces, esos son algunos ejemplos, pero hay muchos más. ujú, La privacidad digamos, es muy difícil de definir, de hecho. Hay muchas definiciones de privacidad y son muy diferentes unas de otras. Hay quien define la privacidad como el derecho a que te dejen en paz, el derecho a estar solo, que te dejen en paz, que nadie se inmiscuya en tus asuntos personales, en tu vida, en tu espacio. La privacidad se puede ver como control sobre la información, el hecho de tener mecanismos de control sobre a quién le doy información y qué pueden hacer con ella y poder retraer mi consentimiento. La privacidad tiene que ver con relaciones interpersonales. Eh, ujú, hasta qué punto otras personas pueden invadir mi privacidad, por ejemplo, si cuentan algo que yo les he dicho en confianza o si sacan de contexto mis palabras para utilizarlas en otro contexto. Entonces, yo diría que la privacidad es mucho más amplia y el anonimato se refiere a lo que es la relación entre la identidad de una persona ujú, y una acción. Esa acción puede ser
un mensaje que se le envía a un amigo, puede ser acceder a una página web, puede ser el subir una foto a Flickr, puede ser muchos tipos de acciones. Y lo que hace el anonimato es que rompe el vínculo entre la identidad y la acción, de manera que a lo mejor sabemos que una persona se conecta a Internet, pero no sabemos qué información están accediendo, a qué websites están yendo. O, por el otro lado, sabemos que un usuario está accediendo a información o está enviando un mensaje, pero no sabemos quién es. Entonces es una forma de romper ese vínculo, y cuando se rompe ese vínculo se convierte en mucho más difícil hacer dossiers detallados de las actividades de una persona. Es decir, si tú estás utilizando técnicas de anonimato cuando accedes a Internet, yo ya no puedo tener la lista completa de páginas a las que vas todos los días y sacar inferencias de eso, ¿no? Que me puedan decir, bueno, pues a esta persona le interesa esto, con lo cual le voy a enseñar publicidad de esto, o lo voy a manipular con este argumento. Sí, y ese tema de la manipulación creo que es muy importante, pues mucha gente cree que solamente se utilizan nuestros datos para presentarnos productos que comprar. Pero como tú dices, va mucho más allá de las posibilidades de la gente que tiene nuestros datos, ¿no? Quisiera que nos cuentes cómo le ves a la situación del Internet, en términos de la arquitectura del Internet, y desde el punto de vista de la privacidad actualmente y en el futuro. ¿Eres optimista o cuáles crees que son las posibilidades de cómo se verá el Internet en un futuro? Si es que, si es que vamos en un camino de la privacidad o en un camino de cómo está la situación ahora. ¿Cómo le ves tú? ¿Eres optimista? A ver, yo por personalidad suelo ser una persona optimista, pero es muy difícil ser optimista con esto. Yo empecé mi doctorado en el año 2000 y mi doctorado era sobre el tema de anonimato y privacidad en Internet. En el año 2000 era cuando todavía este problema no era un problema que estaba en las cabezas de las personas, ¿no? Ha sido mucho más tarde que he visto que esto se ha convertido en algo que todo el mundo se da cuenta de que es importante, ¿no? Yo empecé mi doctorado en el año 2000 y en el año 2001 hubo la tragedia de los ataques del 11 de septiembre. Y digamos que eso cambió mucho el mundo y también el mundo digital con respecto al tratamiento de información y con respecto a la visión de la privacidad. Te puedo decir que era muy difícil hacer investigación en anonimato en el año 2001, 2002, 2003, después del 11 de septiembre, porque se consideraba en esos años que el anonimato era una cosa para terroristas y que lo que era necesario es saber dónde estaba todo el mundo, a todas horas, la vigilancia total, para poder connect the dots, ¿no? Si alguien estaba tramando algo malo, que la policía, los servicios secretos pudiesen detectarlo a tiempo y pararlo. Y digamos, el trauma de los ataques terroristas dejó a la gente tan impresionada que durante unos años había mucha disposición a dar datos a cambio de seguridad, de que las autoridades pudiesen, digamos, combatir, ¿no?, este tipo de actividades criminales. Con el tiempo hemos visto los resultados de eso. Se ha montado una infraestructura de Internet que es muy insegura, que expone los datos de las personas y que luego hay muchos actores en el ecosistema que recogen estos datos, que comercian con ellos y que se aprovechan de ellos. Y esto no es para el beneficio del usuario al final. Al final esto es para el beneficio de los que están procesando estos datos, de los que los están explotando, ¿no? Yo creo que es mucho más siniestro que la gente, yo creo que no se da cuenta de que el tema de los anuncios en Internet no es simplemente que te enseñen unos zapatos o un abrigo cuando estás... La manipulación económica va mucho más allá, ¿no? Hay un libro muy interesante, Surveillance Capitalism, el capitalismo de la vigilancia, en el que habla de cómo se está yendo cada vez más lejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes un reloj de estos que te monitorizan el pulso y se sabe que después de correr, justo cuando te dan el subidón de dopamina, adrenalina, tienes el control de impulso más bajo, ese es el momento ideal para decirte oye, que tus zapatillas están un poco viejas, porque no te compras unas nuevas y hay una tienda justo aquí al lado, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto nosotros somos todavía dueños de nuestras decisiones cuando nuestro subconsciente está siendo manipulado
por aquellos que quieren que nos gastemos el dinero en comprar sus productos, ¿no? Ujú. Puede llegar a ser bastante siniestro, de hecho. Sí, sí. Entonces, con respecto a Ujú. si soy optimista, digamos que a mí me da un poco de optimismo ver que al final, que por fin, al menos hay una conciencia general. O sea, yo cuando digo que trabajo en privacidad, la gente se interesa, la gente quiere saber más, la gente me dice, yo estoy preocupado, Ujú. cuando hace unos años era de, pero eso, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Quieres ayudar a los terroristas? ¿No? O sea, ha cambiado mucho el discurso y Ah, la bueno. percepción. Ujú. So, al menos en eso soy optimista en el sentido de que las personas sí que están mucho más concienciadas de que esto es un problema. Ujú. En cuanto a la infraestructura de Internet, creo que las fuerzas económicas están tan atrincheradas y hay Ajá. unos intereses tan importantes en que, en que esos datos sigan estando disponibles, Ujú. que creo que va a ser muy difícil que tengamos cambios a gran escala en el corto plazo. Ujú. Claro. Pero lo que sí espero es que empecemos a tener más tecnologías de la privacidad, que empiecen a usarse más, que empiecen a haber más usuarios y al menos empezar a ganar terreno de tener una tecnología diferente Ujú. que nos permita hacer cosas online sin que eso sea vender nuestra intimidad Ujú. a personas que no conocemos y que no tenemos por qué confiar en ellas. Sí. Y bueno, aprovechando que tú eres una persona que conoce sobre lo técnico, cómo funciona detrás, podríamos entrar a conversar un poco sobre en qué capas se da la vigilancia o cómo funciona ahora la arquitectura del Internet y cómo tú ves que podría funcionar de una manera diferente, ya aportándonos idealistas y digamos dejando volar la imaginación. Em, ¿Cómo le ves? Ah, Ujú. pues, digamos, las capas en las que sucede la vigilancia, yo pienso que son todas, ¿no? O sea, los que desarrollan aplicaciones recogen aplicaciones de las interacciones de los usuarios con la aplicación digamos, en el nivel de aplicación y en el nivel de red, las Internet Service Providers, las empresas de Servicios. telecomunicaciones, ellos recogen todos los datos, los metadatos, los recogen y los explotan y les buscan nuevas aplicaciones. Por ejemplo, las telefónicas de muchos países se han metido ahora, como tienen las estaciones base a las que se conectan los teléfonos móviles, por lo que significa que tienen la localización de las personas, pues ahora se han metido en el negocio de tener bases de datos con la localización de la gente y empezar a sacar servicios de ahí que pueden vender a otras empresas, ¿no? Ujú. Entonces, la vigilancia sucede yo creo que un poco a todos los niveles. Mi especialización es más bien el nivel de red, lo que se llama análisis de tráfico, y digamos que tenemos soluciones en ese nivel de red. De hecho, es una de las cosas en las que yo trabajo, en las que trabajamos en NIM, es en desarrollar lo que se llaman redes de comunicación anónimas. El ejemplo que existe, que todo el mundo, que mucha gente puede conocer, es la red Tor, Sí. que se utiliza principalmente para poder navegar en Internet, navegar la web anónimamente. Tor es uno de los diseños, nosotros estamos trabajando en otro diseño que tiene características diferentes, es para aplicaciones diferentes, no para web, sino para aplicaciones que son más de mensajes, Ujú. en lugar de ser interactivas de web browsing, digamos. Y digamos que tenemos tecnologías que sabemos que funcionan bastante bien, pero por supuesto vienen con un coste. Es decir, el coste es que hay más computación, porque tienes que hacer cripto, hay más bandwidth, que es más ancho de banda que hay que utilizar, porque tienes que hacer padding de los mensajes, tienes que a veces mandar mensajes que no tienen nada para romper los patrones de comunicación de paquetes. Y tienes que hacer más transmisiones porque muchas veces la manera en la que se anonimizan las comunicaciones y se protegen estos metadatos es pasando por varios intermediarios. Y entonces, digamos, cada intermediario solamente ve una parte de la información y si algunos de los intermediarios son honestos, pues tú estás protegido, incluso aunque algunos sean maliciosos, ¿no? En el área de tecnologías de la privacidad, que es mi área de investigación, yo además de ser Chief Scientist en NIM, soy también profesora en la Universidad de Lovaina. Y digamos, este es mi área de trabajo. Yo trabajo en red, pero luego hay muchísimo trabajo sobre protocolos criptográficos que consiguen hacer cosas que son absolutamente mágicas, ¿no?
tenemos protocolos criptográficos que pueden, si yo soy una máquina de búsqueda, hay protocolos que te permiten a ti enviarme las palabras que quieres buscar, los keywords que quieres buscar, encriptados, que me permiten hacer procesado encriptado de esas palabras y de los documentos en los que pueden aparecer esas palabras y devolverte los resultados encriptados, de manera que yo no aprendo, o sea, yo hago el procesamiento en el todo encriptado, de manera que yo no aprendo ni qué palabras estás buscando, ni qué resultados obtuviste, ni cuántos resultados obtuviste. Parece magia, parece que uno no puede delegar cosas a otro sin que el otro sepa lo que está haciendo, pero tenemos protocolos criptográficos que pueden hacer eso. Ser capaz de probar que, pues, por ejemplo, imagínate que para firmar una petición en tu país, que a lo mejor solamente las personas que son pues de Ecuador están... es una petición para una cosa de Ecuador y no quieren que venga gente de otros países, solamente la gente de Ecuador la que pues, exprese si quieren, si apoyan o no apoyan una iniciativa. Tú podrías probar que tienes un certificado de que tú eres ecuatoriano y eres por lo tanto una persona que puede participar en este sistema sin revelar cuál es tu número de identificación y sin revelar otros datos específicos que pueden estar en ese mismo certificado. Es decir, revelación parcial o pruebas de que tú pruebas que cumples ciertos requisitos. Por ejemplo, tú puedes probar que cumples, que tu fecha de nacimiento es tal, que tú eres mayor de 18 años, sin revelar tu fecha de nacimiento. Yeah. De manera que el otro está convencido, sabe que tú no puedes hacer trampa, ¿no? Entonces, hay toda una familia de protocolos criptográficos que son realmente mágicos, que son capaces de implementar un montón de funcionalidades sin dar la información a los servidores que implementan la funcionalidad. Por supuesto, vienen con un coste en el sentido de que hay más computación, tienes que encriptar cosas, tienes que operar en dominio encriptado, con lo cual es más CPU, más capacidad de proceso la que hay que gastar. Y por supuesto también hay la tensión que existe entre la seguridad-privacidad en un lado, y en otro lado la usabilidad y la flexibilidad de las aplicaciones. En seguridad y privacidad, estoy hablando de privacidad como un subcampo de la seguridad, en cierto sentido. La seguridad consiste en que el sistema hace lo que tiene que hacer y es difícil o imposible forzar a ese sistema a hacer algo diferente. Porque lo que es algo diferente es violar, digamos, la funcionalidad y es posiblemente un ataque. Entonces, la seguridad es, digamos, encajonar la funcionalidad de manera que haga lo que tiene que hacer y no otras cosas. Por supuesto, si tú quieres tener un sistema muy flexible en el cual las features cambian todos los días, quieres testear un montón de cosas, es muy difícil hacer seguridad para esos sistemas, ¿no? Entonces, hay tensiones, la seguridad no es gratis, requiere recursos y tiene tensiones con cosas como la usabilidad de los sistemas, pero al mismo tiempo es fundamental porque si no tenemos seguridad, digamos que utilizar estas aplicaciones y sistemas nos pone en riesgo no solamente personalmente, sino como sociedad. Sí, justamente creo que en el futuro vamos a ver una división del Internet, tal vez entre un Internet que sea seguro, que sea privado, que se va a concentrar en unas pocas personas que tienen conciencia de todo esto, ¿no? Y yo tengo entendido que tú trabajas en Mixnets y tienes mucho conocimiento sobre Tor, sobre cosas similares a Mixnets. Entonces, si nos vamos un poco más hacia el lado técnico, ¿cómo funciona una Mixnet? ¿Y por qué es importante? Sí. A ver, tanto Mixnets como Tor está basado en un principio diferente. Tor está basado en lo que se llama Onion Routing, la ruta de la cebolla, no sé cómo, no sé cómo traducirlo. Onion Routing es una técnica un poquito diferente, pero hay bastantes cosas en común entre Onion Routing y Mixnets. La idea en común es que son lo que se llaman overlay networks. Overlay networks son redes que están, de nodos que están como por encima de Internet. Es decir, entre cada dos nodos de esta red, tú vas por la Internet normal, ¿no? Entonces, la idea es un poco como esa idea de las películas antiguas de cómo hacer cosas sin ser trazado por el FBI o el NSA o quien sea, ¿no? Y es que utilizas tú, en lugar de comunicarte, tú imagínate que quieres utilizar un sistema para pues, bajarte las noticias, pues no sé, de BBC, ¿no? De la BBC. Quieres leer la BBC de manera privada, entonces tú lo que harías es, en lugar de conectarte directamente a la BBC,
lo haces a través de una red anónima, como Tor o como un Mixnet. ¿Por qué? Porque si tú te conectas directamente a la BBC, cualquier intermediario de esa comunicación, y hay muchos intermediarios, está tu proveedor de internet, está el dueño del wifi si estás haciéndolo desde un café o un sitio público, está todo lo que es el backbone internet, es decir, todos los proveedores de los routers gordos, de los cables transatlánticos, todo actor que tenga acceso a algún punto entre tú y la bbc.com va a ser capaz de ver que desde tu dirección IP tú estás haciendo una conexión a esta hora, lo que va y lo que viene, cuántos bytes, a qué páginas vas, todo eso. ¿Vale? Entonces, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo protegemos contra un adversario que es capaz de ver la red para que no vean que tú estés accediendo a esta website, ¿no? Entonces, la idea es tener intermediarios, no uno, sino varios, porque si solamente tienes uno, entonces es relativamente fácil para el adversario vigilar a ese intermediario, ver quién se conecta, ver quién sale y digamos, con el tiempo, la duración y tal, pues ver qué entradas, qué salida, ¿no? Entonces la idea es, y luego, además si ese se corrompe, si alguien corrompe ese nodo, pues has perdido toda la seguridad. Entonces, como sistemas distribuidos, lo que quieres hacer en seguridad es distribuir la confianza, distribution of trust, ¿no? De manera que si algunos de los elementos de tu sistema son corruptos, todavía tienes seguridad. Por supuesto, llega un momento en que si todo es corrupto, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Pero tener una cierta resistencia a una corrupción parcial del sistema, ¿no? Entonces, lo que sucede es, tú ahora quieres ir a bbc.com, tú no vas directamente, sino que vas a ir a través de unos cuantos intermediarios, digamos, por ejemplo, 3, que es un número que se utiliza mucho en Tor y en las Mixnets también. Entonces, 3 intermediarios, tú vas al primer intermediario. Ahora voy a introducir lo que es cómo se hace el cripto del enrutado de estos paquetes, ¿no? De estos 3 intermediarios y cómo obtenemos protección. El concepto de onion routing es muy bueno porque es la cebolla. Entonces, la cebolla tiene capas, ¿no? Entonces, la idea es que tus paquetes, tus datos, los empaquetas como si fueran una cebolla. Entonces, tú pones el contenido en el medio y luego lo envuelves con varias capas, una encima de la otra, y cada capa es una encriptación. Es la aplicación de una transformación criptográfica, ¿no? Entonces, lo que hace es que tú, imagínate que tienes 3 intermediarios hasta llegar a bbc.com. Entonces, tú lo que harías sería primero encriptar las cosas para bbc.com, luego para el último intermediario, luego para el del medio y luego para el primero. Entonces, tú envías este paquete a tu primer intermediario, que tiene la clave para sacar solamente la primera capa de la cebolla. Y lo que recuperan es algo que está encriptado, que no pueden leer, y la identidad del siguiente, del sucesor. Entonces, el sucesor, el segundo, ya no sabe quién eres tú, porque lo que ven es el primer intermediario, no a ti. Y tampoco sabe quién es el destino, porque lo que ven es el tercer intermediario. Pero ellos son capaces de quitar otra capa de la cebolla de encriptación. Eso va al tercer intermediario, que quita la siguiente capa, y el tercer intermediario es el que ve, esto tiene que ir para bbc.com. ¿No? Entonces, ninguno de ellos, en ningún momento, nadie tiene toda la información de que tú estás accediendo a bbc.com. Uno te ve a ti, pero no ve nada más. El otro ve bbc.com, pero no ve nada más. Y el del medio ve 2 intermediarios y no ve ninguno de los puntos, ni el iniciador ni el receptor, ¿no? Y con esta encriptación, digamos que tendrían que colaborar maliciosamente varios nodos para saber que es el mismo paquete, ¿no? Si no, pues el paquete parece distinto porque ha sido encriptado o desencriptado y entonces no lo puedes reconocer. Y está en diferentes sitios porque ha pasado ya por varios intermediarios. La diferencia que hay entre Tor y Mixnets, hay algunas diferencias importantes. Hasta ahora es todo más o menos igual. La diferencia es que Tor funciona con circuitos. Entonces tú lo que haces es que abres el circuito a través de los intermediarios y luego ese circuito está abierto, la información va en los 2 sentidos de manera interactiva hasta que el circuito se cierra, ¿vale? Eso significa que todos los paquetes que van dentro del mismo circuito, los intermediarios y todos saben que son juntos, que esos paquetes pertenecen al mismo circuito, ¿no? Entonces eso crea algunos problemas
Porque si el adversario es capaz de ver tu conexión, esto por ejemplo es el caso de Tor, ¿no? Si tu adversario es capaz de ver tu conexión a la red Tor y la salida de la red Tor a bbc.com, Ya. es posible contar, ver, pues con, no sé, 300 milisegundos de diferencia, ha empezado que empezó la conexión aquí, luego con 300 milisegundos de diferencia veo que empieza aquí, y veo que el número de paquetes es el mismo en cada dirección, con un poquito de retraso, y veo que cuando esta se cierra, la otra también se cierra pues a los 400 milisegundos, ¿no? Ya. Entonces es posible hacer correlación si tienes la entrada y la salida contando paquetes y tiempos. Con Mixnets eso no es posible, porque los Mixnets hacen otra cosa. Los Mixnets tratan cada paquete de manera separada. Entonces ya no es un circuito que está abierto durante un tiempo hasta que se rompe. Cada paquete va por libre. Entonces si tú estás enviando varios paquetes al mismo destino, van a ir por diferentes rutas, ¿no? Es como un poco la diferencia entre UDP y TCP en ese sentido, ¿no? Entonces, no solamente eso, sino que cada paquete, cuando entra estos intermediarios, estos routers intermediarios, en Tor, que está diseñado para web browsing, no hacen ningún tipo de retraso, porque lo que quieren es que vaya lo más rápido posible. Como es una aplicación interactiva, hay muy poca tolerancia a que haya retraso en recibir la página web, ¿no? Mixnets son más adecuados para otro tipo de transacciones. Entonces, por ejemplo, estás haciendo una transacción en Bitcoin, esperar unos segundos no es un problema tan grande como es esperar unos segundos para que se te cargue una página web, ¿no? De hecho, hay retrasos en luego cómo las cosas entran en el blockchain, o sea, esperar unos segundos en la transmisión es muy poco significativo, ¿no? Entonces, Mixnets son para aplicaciones que tienen cierta tolerancia a la latencia, al retraso. Entonces, lo que hace un mix es que recibe varios paquetes de entrada, los decripta y los envía en un orden diferente. Entonces, ahora ya no puedes simplemente contar ni ver el orden, porque en cada vez que entran en una de estas routers, el orden cambia y luego además los paquetes están yendo por diferentes rutas. Entonces ya no puedes simplemente empezar a contar tiempos y paquetes y ver la correlación. Entonces, digamos, son dos tipos de diseño distintos. Onion Routing tiene la ventaja de que es más rápido para aplicaciones interactivas, que tienen mucho volumen y que tienen poca tolerancia al retraso, mientras que son más vulnerables con respecto a adversarios que tienen mucha visibilidad en la red. Los Mixnets son mucho más seguros con respecto a adversarios poderosos, a costa de tener una cierta latencia en que las cosas vayan de un sitio a otro, porque es que si las quieres hacer muy rápidas, entonces es posible, el adversario se puede explotar, es decir, si algo tiene que llegar muy rápido, pues eso puede empezar a correlar tiempos y explotar eso. Y de hecho hace poco hubo un ataque a usuarios de Bitcoin que estaban utilizando la red Tor. De lo que yo tengo entendido, había una intervención en la red Tor por parte de algunos actores que lograron detectar si el tráfico era tráfico de Bitcoin y lograron hacer un ataque a esos usuarios y lograron robarles los Bitcoins. Vaya. Fue un ataque muy interesante, pasó hace una semana y media. Tengo que mirar. Sí, muy, muy interesante. Y bueno, ya hablando un poco más de criptomonedas, como sabes, en este canal hablamos mucho de cripto. ¿Cómo le ves tú a la privacidad en el mundo de las criptomonedas? Es una pregunta amplia, es una pregunta compleja, a veces polémica, pero cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? Pues a ver, yo vengo del mundo de la privacidad. Para mí las criptomonedas es algo bastante nuevo, en lo que empecé pues, el año pasado cuando entré en MIN, digamos. Hasta entonces mi área eran tecnologías de la privacidad, sin ningún tipo de focus de interés especial en criptomonedas, ¿no? O sea, ese es mi ángulo. Para mí, digamos, quizá dos perspectivas que veo que son interesantes, ¿no? Por una parte, la introducción de las criptomonedas abre nuevos problemas de privacidad, porque ahora las transacciones financieras de las personas van a estar en blockchains que son públicamente accesibles, que además están diseñados para que la información no se borre nunca, con lo cual, si hay vulnerabilidades de privacidad, eso quiere decir que puede haber información financiera muy detallada de las personas que está disponible para siempre y de manera completamente pública. Entonces, en ese sentido, pienso que las criptomonedas tienen que tomarse en serio el tener protecciones de privacidad para no, digamos, crear problemas a sus usuarios, que además son problemas
que aunque no sean un problema a día de hoy, lo pueden ser el año que viene. Y como la información está ahí para siempre, digamos Ajá. que si a día de hoy no hay a lo mejor ninguna tecnología para extraer, para inferir transacciones concretas, eso no quiere decir que no la vaya a haber dentro de 10 años, la información va a estar ahí, ¿no? Ujú. Eso por un lado. Por otro lado, que es un poco también lo que estamos haciendo en NIM, yo veo nuevas oportunidades muy interesantes de que las criptomonedas se utilicen para financiar el desarrollo de tecnologías de la privacidad. Las tecnologías de privacidad han sido muy difíciles de financiar hasta ahora. Yo trabajo en este área, la financiación ha venido básicamente de financiación pública de investigación. Pero eso tiene sus límites. No Claro. hay tanta financiación pública de investigación y, por supuesto, hay muchos otros temas que son también, hay que financiar también, ¿no? Las grandes empresas no se han lanzado a las tecnologías de privacidad. Ciertas tecnologías de privacidad sí, pero no otras, y en particular no las que disminuyen su capacidad de recoger datos. Es Ah, decir, hay un el hito gran ya. negocio está en la vigilancia. Sí. Ujú. Ahí es donde está el dinero, en la vigilancia y en los datos. Entonces, no hay demasiado apetito para desarrollar tecnologías que vayan a, digamos, disminuir esa entrada y ese tipo de negocio, que es el que les permite recoger datos, ¿no? Eso por un lado. Los gobiernos, por otro lado, son un poco ambivalentes. Por una parte, muchas veces hay diferentes departamentos, ¿no? En los países. Por una parte están pues, los departamentos que a lo mejor están más cercanos a lo que son derechos civiles, que pueden estar financiando tecnologías de privacidad. Y por otra parte están los departamentos que pueden estar más enfocados en seguridad nacional, que quieren tener toda la información de todo el mundo para poder detectar pues, Claro. hacer law enforcement, digamos, ¿no? Entonces ahí hay tensiones, pero digamos que tampoco los poderes públicos tampoco están, digamos, súper a una en tratar de que la gente sea anónima y de que no se puedan tracear las comunicaciones en Internet. Entonces, ¿qué nos queda, no? ¿Quién es el que se beneficia realmente quién se beneficia de que haya privacidad en Internet, de que las cosas no sean traceables? Son los usuarios, los propios usuarios al final, Ujú. ¿no? Entonces yo lo que veo es que las criptomonedas abren una nueva posibilidad de financiación de sistemas que se financian pues, con tokens o lo que sea, de que si hay interés y hay usuarios y el sistema funciona bien, es posible para estos sistemas ser autofinanciados de alguna manera sin tener que depender pues, de los Googles o los Apples o los Facebooks o los grandes gobiernos para poder desarrollar y mantener esas tecnologías, ¿no? Ujú. Entonces, en ese sentido, para mí ha sido muy interesante ver pues, que realmente es una posibilidad real. Al menos en NIM es lo que estamos intentando hacer. Estamos desarrollando un sistema Ujú. para proporcionar privacidad en Internet y la esperanza, la idea es que haya suficiente interés como para que los usuarios lo financien de manera que puedan utilizarlo, que de manera que esté disponible y sea sostenible, que la gente que opera los servidores sea capaz de cubrir los gastos y tener un beneficio por el trabajo que hacen y que los usuarios puedan obtener pues, este servicio, ¿no? Sí, justamente sobre eso quería hablar en la siguiente pregunta. Pues claro, esta escasez digital que genera la blockchain puede ser utilizada para financiar estos proyectos. Entonces, justamente quería preguntarte si es que nos puedes elaborar un poco más, una explicación sobre cuál es la propuesta de NIM Technologies. Sí. Ujú. A ver, nosotros lo que estamos desarrollando es bastante único en el sentido de que nosotros no estamos desarrollando una nueva blockchain ni nada por el estilo, sino que es un sistema de privacidad que utiliza blockchain para, digamos, autofinanciarse de alguna manera, ¿no? Entonces, en NIM lo que estamos implementando tiene varios componentes. Es un proyecto bastante ambicioso. El componente más importante es una mixnet. Entonces, la mixnet, la idea es que sería una alternativa a Tor para gente que quiere utilizar aplicaciones que tienen tolerancia a la latencia y que quieren tener un mayor nivel de seguridad. Y entonces, la idea es que bueno, pues la red está funcionando y hay unos ciertos operadores que operan mixes en esta mixnet y que, digamos, son capaces de hacer todo este trabajo de enrutar, desencriptar y enrutar información y, digamos, pasarla a otros intermediarios y ser capaces de cubrir los gastos de esta operación, proporcionando a los usuarios la posibilidad de enviar paquetes a servicios de manera completamente anónima.
Ujú, ujú. NIM tiene también, tenemos una segunda tecnología, que son lo que se llama Anonymous Credentials, credenciales anónimas, que te permiten obtener credenciales que certifican algo sobre ti, y este algo sobre ti puede ser que tú tienes una determinada cantidad de monedas, o puede ser cosas que recibes de terceras partes, como por ejemplo que eres un residente en un determinado sitio. Y digamos, esta tecnología de Anonymous Credentials son estos protocolos que decía que son capaces de hacer como magia, permitir a los usuarios probar a servicios, por ejemplo, que tienen permisos o que tienen derechos a acceder al servicio, o derechos a descuentos, o que tienen un cupón de descuento, sin tener que revelar su identidad, de hacerlo de manera que todo esté deslinkado, digamos, que no esté linkado. Entonces, la idea de NIM es que otros proyectos, otras aplicaciones, nosotros por nosotros mismos, pues es como Tor, si tienes Tor sin la web, pues no puedes hacer nada, ¿no? Digamos que cuando tienes una infraestructura de red, lo que necesitas luego son aplicaciones que utilicen esa infraestructura de red, que proporcionen un valor añadido a las personas y que den significado a utilizar la red para ir a algún sitio, ¿no? Ujú. Eh, entonces nosotros, digamos, estamos hablando con muchos otros proyectos, y tengo que decir que hay muchísimo interés, es una cosa que es muy Bueno, ilusionante, ajá. Sí. con otros proyectos que quieren proporcionar privacidad a sus usuarios, de manera que los usuarios puedan conectarse a través de una red anónima, de manera que no tengan que exponer su identidad para poder usar los servicios. Sí, sí, sí. Sí, bueno, la verdad que he estado investigando un poco sobre Nim Technologies, viendo tus conferencias y me parece un proyecto muy interesante que, bueno, espero que en el futuro crezca mucho y la verdad Muchas que gracias. creo que si va a crecer, pues la gente cada vez más se da cuenta de que en verdad hay un factor importante cuando se hace el Internet, que es la privacidad. Y y bueno, la verdad les animo a todos ustedes a investigar sobre la propuesta de NIM Technologies. En este canal hablamos sobre privacidad constantemente, pero la verdad es la primera vez que conversamos con una criptógrafa que nos puede explicar de su propia voz la importancia y la situación que está cruzando el Internet y estos proyectos y estas actividades que realmente puedes hacer para eh, generar privacidad en el Internet. Claudia, ¿podrías compartirnos un último mensaje a los seguidores de este canal que, como sabes, son personas que están interesados en el mundo de las cadenas de bloques, pero son personas que también están interesados en este mundo por, por la capacidad revolucionaria de descentralización que tiene las cadenas de bloques, la propuesta de Satoshi Nakamoto? Cuéntanos si tienes un último mensaje para nuestros seguidores y cómo le ves también al mundo de las cadenas de bloques en general. Si es que quisiera ver cuál es tu opinión sobre el futuro, ¿no? En general, sobre el Internet. Ya podemos preguntarnos un poco de traer la ciencia Sí. ficción Sí, a sobre la ver, mesa. yo pienso que son aplicaciones interesantísimas que han revolucionado, bueno, el hecho de que no necesitemos tener servicios centralizados, sino que podamos de manera distribuida operar la infraestructura, operar servicios que no dependan de entidades concretas que puedan tener sus intereses, o que puedan ser amenazadas o censuradas o lo que sea, ¿no? Entonces creo que hay un poder tremendo en sistemas que están distribuidos, sistemas que no tienen una cabeza visible, sino que todo el mundo puede participar en ellos. Por otra parte, creo que también estamos en la infancia de estos sistemas. Son todavía poco eficientes. Bitcoin, por ejemplo, se pueden hacer muy pocas transacciones Ujú, por minuto comparado con lo que puedes hacer con Visa, por ejemplo. ujú, Eh, Ethereum pues requiere un montón de capacidad de computación para ejecutar código. ujú. Entonces pienso que todavía estamos en la infancia de estos sistemas, que nos queda mucho por ver, pero creo que ya han revolucionado la manera en la que implementamos aplicaciones, y para mí lo que es interesante es cómo democratizan mucho la entrada de nuevas aplicaciones, el diseño y la operación, digamos, ¿no? Para que no tenga que ser todo
dependiente de grandes empresas y grandes corporaciones pues que hacen las cosas para su propio beneficio Ujú, y sin mucho control, digamos, de los usuarios o mucho control democrático que no tienen, ujú, digamos que cogemos lo que nos dan, ¿no? ujú. Pienso que en estos sistemas distribuidos las personas pueden implicarse y pueden participar en las decisiones que se toman de manera técnica y eso es muy ilusionante y bueno, pues es estupendo, ¿no? Yo espero que siga el entusiasmo y que veamos cada vez más tecnologías de este tipo. Sí, bueno, pues esperemos que avance en la dirección correcta también, que un poco la gente tome conciencia de las posibilidades de las cadenas de bloques y avance en la dirección adecuada, ¿no? Hacia la privacidad, hacia la descentralización real y un poco esta libertad que nos da la privacidad en la que tú trabajas, que me parece muy, muy importante. Muchas gracias, Claudia, por esta entrevista. La verdad, espero quizás el próximo año que se muevan un poco las fichas, podemos volver a conversar y nos cuentas cómo está tu proyecto. Sería excelente. Y cómo Estaré le encantada ves de hacerlo. al mundo, de las cadenas de bloques. Estaré Mm. encantada de hacerlo. Muchísimas gracias por el interés. Y amigos, amigas, si es que les gusta este contenido, por favor considera apoyarnos en Patreon. Pueden ver los beneficios que tiene cada uno de los niveles de apoyo y te agradecería mucho si es que puedes apoyarnos. Si es que ya nos apoyas en Patreon y quieres ayudar al mundo de otra manera o si simplemente quieres ayudar al mundo de otra manera, visita el proyecto Help Today Now, que me parece excelente. Fundación Help Today Now.